gana, lo declaro mi enemigo y me declaro ateo. ¿Cuántas personas se han declarado ateos por la soberbia? ¿Qué es un ateo? El ateo realmente no existe. ¿Por qué no existe un ateo? Sencillo, porque el ateo dice Dios, y al decir Dios ya acepta que Dios existe. Pero como él es soberbio, le pone no existe. ¿Quién? Dios. O sea, es como si usted diga el sol, ya sabe que existe, pero lo niega, no existe. Al decir el sol, ya se supone que existe el sol y que usted acepta que existe el sol, pero la soberbia le hace decir no existe el sol. En el caso de Dios, ¿qué es un ateo? Un ateo es una persona con la soberbia, el pecado capital más grande. Ese pecado ha crecido a tal punto que él es capaz de decir Dios no existe y se siente orgulloso y es capaz de decirle a los demás Dios no existe. Está pasando por encima de Dios. Dios que lo hizo a él no existe, pero él que es la criatura, alguien creado por Dios, él sí existe, o sea que él es más que Dios, porque él sí existe y Dios no existe, o sea que esa persona es más que Dios. La soberbia se lo traga. Definición de un ateo: soberbio a plenitud. Es un ateo. No es que Dios no exista. No es que él no sepa que Dios no exista, es querer tapar el sol con un dedo. Y eso no se puede. Y en el mundo en que usted y yo vivimos, encontramos muchos ateos, doctores ateos, abogados ateos, políticos ateos, maestros ateos, alumnos ateos, padres de familia ateos, hijos ateos. ¿Qué se llama eso? Soberbia a plenitud. De eso estamos entonces nosotros desde niños, estamos cundidos de ese pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a dominar la soberbia. Nehemías entonces dice que la soberbia es, en primer lugar, no aceptar los planes de Dios. ¿Cómo es que dice? Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. Endurecieron su cerviz, endurecieron su cabeza, su corazón, endurecieron todo su ser ante Dios, y no quisieron cumplir sus mandatos. Endurece. Esa es la soberbia. Se va volviendo duro de corazón, duro de inteligencia, de cerebro. Una cabeza dura se va volviendo cabeza dura. ¿Por qué? Por la soberbia. Si hay algo que le agrada a Dios, es la humildad y la sencillez. San Pedro, capítulo 5, versículo 5 de Primera de Pedro. En la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 5, viene a hablar de lo que es la soberbia. Pero ya en el punto más humano, en dirección al ser humano. La primera parte de la soberbia es en dirección a Dios. No acepto los planes de Dios. No acepto los mandamientos de Dios. Me rebelo como el diablo en contra de los mandamientos de Dios. Me rebelo contra los planes de Dios como el diablo lo hizo. Eso es soberbia. Pero ahora San Pedro viene a mostrar la segunda parte de la soberbia. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Estad sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Entonces aquí está diciendo que una persona soberbia es aquella persona que no es capaz de doblegarse, que no es capaz de obedecer, que no es capaz de aprender a perder, de bajar la cabeza. Es un soberbio.
Y todos, jóvenes y no jóvenes, pero aquí habla de los jóvenes, porque la soberbia se tiene que ir trabajando desde la juventud, ir dominando la soberbia desde la juventud, que es más fácil dominarla. Dice entonces que Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes los enaltece. ¿Y quién es el soberbio? Según dice San Pedro, el soberbio es aquella persona que no es capaz de doblegarse, de bajar la cabeza, de obedecer. El que no es capaz de aprender a perder. El que no es capaz de saber la lección que perdiendo también se gana. El soberbio es aquel que no es capaz de callarse la boca. Siempre tiene que defenderse. El soberbio es aquel que no aguanta una crítica, que no aguanta un insulto, que no aguanta una calumnia. El soberbio es aquel que tiene que defenderse a costa de como sea. El soberbio es aquel joven, aquel niño o aquel adulto que no se deja corregir, que alguna persona le corrige algo y se enfurece y le miente a la madre. ¿A usted qué le importa? No sea sapo. Es un soberbio. Ese ha cometido uno de los pecados capitales más grandes que destruyen el alma, la soberbia, el pecado del diablo. Y eso es muy común en medio de la sociedad. La gente no le gusta que le diga nada. Es un soberbio. Y dice la Biblia que ese soberbio será humillado. Mientras que el humilde, lo contrario de la soberbia es la humildad. El humilde se calla la boca. Le dijeron hasta de qué mal se va a morir, se calla la boca. Le mentaron la madre, no contesta nada. Lo corrigen, si es verdad lo que le están diciendo, entonces simplemente se corrige. Si es mentira lo que le están diciendo, no hay ningún problema. Es mentira, no hay problema. No se pone bravo, porque es mentira. Si es verdad, se corrige, no se pone bravo y agradece. Si es mentira, no se pone bravo. Es mentira, ¿por qué me va a poner bravo? Si usted quiere aprender a dominar la soberbia, escúchenme algo. No se moleste cuando alguien lo calumnie. La mejor manera, el mejor método que Dios usa para santificar a un soberbio es que venga alguien y levante una calumnia. Esa calumnia es para que el soberbio aprenda a dominar la soberbia y aprenda a ser humilde y ser santo. Es el único método para hacer santo un soberbio, que lo humillen, que lo calumnien, que lo difamen, que lo rayen, que hablen mal de él, que lo malpongan, que le hagan la guerra. Así el soberbio aprende a ser santo si baja la cabeza. Si no baja la cabeza y comienza a defenderse y comienza a insultar y comienza, porque conmigo no se pueden meter, porque que se meta conmigo, pues ahí me va a encontrar. Yo de por las buenas soy muy bueno, pero de por las malas soy muy malo. Ese soberbio nunca podrá ser santo. Y en el tiempo de Adviento, la Biblia nos dice que tenemos que estar preparados en la espera del Señor, pero no podemos estar esperando al Señor cargado de soberbia. Es necesario limpiar el alma de la soberbia. Aprendamos a ser humildes. Aprendamos la virtud de la humildad. Humildad es aprender a callar, aun cuando yo tenga la razón. Me callo la boca. Si me dan la oportunidad de hablar, hablo. Si no me dan la oportunidad de hablar, me lo callado. No importa. Perdiendo también se gana. Ese es el lema del humilde. Perdiendo también se gana. Entonces es de aquello que Jesús dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Los lobos son los soberbios, las ovejas son los humildes.
Y Jesucristo entonces quiere que usted y yo estemos preparados para su venida con la humildad, con la sencillez. Cuando alguien, hijos, cuando su papá le corrija, cuando su mamá le corrija, si a usted le da furia y le da rabia y dice, pues ahora lo hago de aposta para desquitarme porque ¿por qué se mete con mi vida? Yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana. Eso se llama soberbia. Eso es pecado mortal. O si usted está trabajando en una empresa, en un colegio, donde sea, y viene el director o el encargado y le corrige algo, si usted es capaz de callarse la boca, bajar la cabeza, usted es humilde. Está asesinando ese pecado grande de la soberbia. Si a usted el vecino le levantó una calumnia, era mentira lo que dice el vecino, pero le levantó una calumnia y usted es capaz de callarse la boca, usted es humilde. Si no es capaz de callarse la boca y usted dice que me la tiene que pagar, es que yo donde lo encuentre me la desquito y le canto las verdades, usted es soberbio. Pero es que es mentira. ¿Y quién no sabe que es mentira? ¿Acaso Dios se tapó los ojos? ¿Acaso Dios no se da cuenta que es mentira? Aprende. El humilde dice, yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un pleito, todos los gana. ¿Quiere saber su nombre? Jesús se llama. Si quiere saber su nombre, Jesús se llama. Eso lo dice el humilde. Dios peleará por mi favor. A mi favor peleará Dios. Entonces, aprendamos a cultivar la humildad. La soberbia es, yo no me dejo de nadie. La soberbia es, yo por las buenas soy muy bueno, pero por las malas ahí me encuentra. La soberbia. La soberbia no permite que la persona se doblegue. Entonces dice la Biblia allá en San Lucas capítulo 1, versículo 51, a los humildes Dios los enaltece y al soberbio Dios lo humilla. San Lucas capítulo 1, versículo 51. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los humildes Dios los ensalza, a los soberbios Dios los humilla. Tiempo de Adviento es tiempo de preparación. Y es tiempo de preparación cultivando la humildad, apartando de mí la soberbia, el pecado capital. Decía el alumno, le dice al maestro, maestro, yo soy muy soberbio y yo quiero aprender a ser humilde. ¿Cómo puedo yo ser humilde? ¿Qué es ser humilde? Le digo, sencillo. La humildad es, vaya al cementerio, agarre la primera tumba que se encuentre, vaya, dígale al muerto todos los insultos, todas las groserías que se le venga a la cabeza hasta que se canse. Y se fue, insultó al muerto todo lo que quiso. Cuando se cansó, regresó y le dijo, maestro, ya lo insulté, ya le dije todas las cosas que tenía que decirle. Me cansé ya. El maestro le dice, ¿qué le respondió el muerto? Dijo, nada. Dijo, ahora vaya y no le insulte. Ahora le va a decir todas las cualidades, todas las maravillas